Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta lección continuaremos con el tema de la teoría sobre las soluciones químicas. En forma específica vamos a estudiar los factores que afectan la solubilidad de una sustancia en otra. Debemos tener presente que la solubilidad es la capacidad que tienen dos sustancias para mezclarse y que esta mezcla sea homogénea, es decir, que se presente una sola fase y no que se presenten dos. Ya hemos visto cómo el azúcar disuelto en agua puede formar una solución, porque estas dos sustancias al combinarse forman entonces una mezcla homogénea y por tanto tienen una sola fase. En cambio el agua y el aceite forman dos fases, es decir, forman una mezcla heterogénea, entonces no forman una solución química. Entonces, cuando hablamos de los factores que afectan la solubilidad, decimos que son aquellos necesarios para que una sustancia se pueda disolver en otra y formar así una solución química. El primero de ellos tiene que ver con la naturaleza del soluto y del solvente. Ya hemos tratado parte de este primer factor cuando en la lección previa consideramos una regla muy utilizada en química para estudiar la solubilidad de una sustancia en otra, que nos dice que lo semejante disuelve lo semejante. Y hablábamos entonces de que en general podemos clasificar las sustancias de acuerdo a su carácter polar, en sustancias polares y en sustancias no polares. Y decíamos que las sustancias polares eran aquellas que presentaban centros o extremos que presentaban cierta densidad de carga. Consideremos por ejemplo la molécula de agua, H2O, también representada como HOH. Resulta que la molécula de agua no es una molécula lineal, es decir, los átomos de hidrógeno y de oxígeno no se distribuyen sobre una línea recta, como nos llevaría a pensar la parte lógica. Resulta que los átomos de hidrógeno no forman entonces una línea recta con el oxígeno, es decir, no forman un ángulo de 180 grados, como uno se atrevería a pensar. Resulta que ellos forman, es decir, los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104,5 grados. Y resulta que el hecho de que se forme un ángulo menor a 180 grados, es decir, que los átomos de hidrógeno no sean linealmente simétricos, aunque no dejan de hacer simetría con el oxígeno, pero el hecho de no ser linealmente simétricos lleva entonces a que sobre el oxígeno haya una densidad de carga negativa, eso lo indicamos con un delta negativo, ese símbolo es delta, y sobre los hidrógenos una densidad de carga delta positiva. Es como si se formaran polos positivos y negativos. Lo que pasa es que no es tanta la diferencia a nivel de electronegatividad que no podemos hablar entonces de que haya una carga totalmente negativa sobre el oxígeno y una carga totalmente positiva sobre los hidrógenos. Simplemente hay cierta tendencia del oxígeno a formar un polo negativo y de los hidrógenos a formar polos positivos. En tanto que las sustancias no polares son aquellas que su simetría les permite anular o reducir al mínimo estas densidades de carga, estos extremos o centros de carga. Una molécula que presenta esta característica es la de tetracloruro de carbono, donde tenemos un átomo de carbono en el centro y como el carbono puede formar 4 enlaces en cada extremo, entonces tenemos un átomo de cloro. En este caso la polaridad se anula porque podemos ver que hay una simetría lineal tanto entre los cloros que están sobre la horizontal como los cloros que están sobre la vertical. Aquí podemos entonces leer ángulos de 90 grados entre los átomos de cloro horizontales y verticales y ángulos de 180 grados entre los átomos de cloro sobre una misma línea horizontal o vertical. Esta polaridad entre las moléculas
lleva entonces a que, por ejemplo, el agua y el tetracloruro de carbono no puedan formar una solución. En cambio, el agua sí puede formar una solución con una sustancia como el etanol, C2H5OH. La presencia de este grupo OH lleva a que también pueda formar este tipo de centros polares. Y el hecho de que el agua forme lo que se denomina comúnmente como puentes de hidrógeno, que no son más que enlaces de hidrógeno, se debe a estos centros polares que puede formar, debido a que, pese a ser una molécula simétrica, porque la molécula de agua no ha perdido su simetría, no es linealmente simétrica, porque no están los hidrógenos sobre una misma línea. Entonces aquí es donde se forman los puentes, también denominados enlaces de hidrógeno. Y esos enlaces de hidrógeno son los que permiten que las moléculas de agua se puedan combinar entre ellas, ya que en estos centros positivos entonces se va a enlazar un oxígeno que tiene un centro negativo, sino que también se pueden enlazar con otros átomos que presenten hidrógeno y oxígeno, como es el caso del etanol. Y eso permite entonces que el etanol y el agua puedan formar una solución. Claro está que el etanol tiene cierta particularidad, y es que el segmento correspondiente al C2H5 es un segmento apolar. O sea que si considerásemos al etanol como el solvente, este incluso podría presentar una buena solubilidad en determinados solventes orgánicos. Bueno, pero lo que nos interesa aquí estudiar es el hecho de que sustancias polares entonces disuelven sustancias polares. El agua va a disolver sustancias que presenten esta capacidad de formar centros polares o segmentos polares. En cambio, una sustancia como el tetracloruro de carbono, que tiene una simetría lineal tanto a nivel horizontal como vertical, no va a disolverse en el agua porque no presenta polaridad, en cambio va a disolver sustancias no polares. Vamos ahora al segundo factor que puede afectar la solubilidad de una sustancia en otra. La superficie de contacto es de gran importancia a la hora de ser considerada como un factor importante para que una sustancia se pueda disolver en otra. Sabemos, por ejemplo, que el azúcar puede disolverse en agua, pero la pregunta sería, ¿será lo mismo disolver un cubo de azúcar grande en agua que la misma cantidad de azúcar a nivel másico, o sea, los mismos gramos de azúcar, pero pulverizado? Efectivamente no es lo mismo. Si observamos la siguiente figura, tenemos entonces dos opciones para disolver azúcar en agua. Digamos que vamos a disolver 10 gramos de azúcar en 50 mililitros de agua líquida. Y tenemos dos opciones. La opción A, que es un solo cubo de azúcar, y la opción B, que son los mismos 10 gramos de azúcar, pero en este caso ese cubo lo hemos particionado en otros más pequeños. En total 16 cubos, que son el tamaño aproximado de ese cubo grande. La cuestión es preguntarnos cuál opción se disuelve más fácilmente en agua. Sabemos que el azúcar se disuelve en agua, pero ¿será que afecta en algo el hecho de tener un solo cubo grande de azúcar que tener varios cubos pequeños de la misma cantidad de azúcar? Por supuesto que sí. Cuando particionamos ese cubo de azúcar grande en cubos más pequeños, aumenta la superficie de contacto. O sea que aquí hay un aumento en la superficie de contacto. Y el aumento en la superficie de contacto conlleva a favorecer la solubilidad. O sea que de entrada vamos a decir que la opción que permite una más fácil disolución del azúcar en agua es la B, donde tenemos más cubitos de azúcar. Tenemos la misma cantidad, pero tenemos más cubitos de azúcar. ¿Y por qué aumenta la superficie de contacto al particionar el cubo de azúcar grande en cubitos más pequeños?
porque ya hay una superficie interna que ya puede ser tocada por las moléculas de agua cuando se adicionen al solvente, al agua. Es decir, no va a ser lo mismo que el agua trate de disolver las partículas primero de azúcar en el exterior, como lo haría con el cubo grande para poder llegar a las internas, que poder el agua de una entrar a disolver las partículas que están en la parte interna. Cuando adicionamos entonces el cubo grande de azúcar al agua, ¿qué va a pasar? Que se va a demorar más en disolver, porque incluso las partículas que están en la superficie del cubo de azúcar van a asociarse y van a dificultar la disolución. En determinado momento se va a disolver todo el azúcar. Pero ¿qué pasa si pasamos el azúcar pulverizada? Entonces las moléculas de agua van a poder ingresar con más facilidad por los intersticios y por la superficie interna que era inicialmente del cubo de azúcar sin particionar. Y a medida que podamos reducir más el tamaño de las partículas de azúcar, se favorece más el aumento en la superficie de contacto. Eso es aumento de superficie de contacto, cuando permito que el solvente pueda entonces ingresar a la cantidad másica más interna que haya, y eso favorece la solubilidad. Por eso, en muchos locales donde compramos por ejemplo un café y nos ofrecen azúcar, nos la entregan pulverizada, y es la forma más común en que se vende, porque eso permite que se pueda disolver fácilmente. No nos entregan un cubo grueso y duro de azúcar, porque entonces se demoraría mucho más tiempo en poderse disolver. Vamos entonces al tercer factor que puede afectar la solubilidad de una sustancia en otra. El tercer factor que afecta la solubilidad de una sustancia en otra es la agitación. Debemos tener presente que cuando se disuelve un sólido, las partículas de ese sólido deben difundirse por toda la masa del disolvente, como pasaría en el caso ejemplo que estamos considerando, que es el de azúcar en agua. Entonces las partículas de azúcar deben difundirse por toda la masa de agua. Este es un proceso lento, y alrededor del cristal, como ya vimos previamente en el segundo factor que fue superficie de contacto, se forma una capa de disolución muy concentrada que dificulta la disolución del soluto en el solvente. Aquí es donde entra entonces la agitación, que en química la representamos de una forma muy sencilla, algo que asemeja un agitador con sus respectivas aspas. Pero ¿qué es la agitación? Es aumentar la energía cinética de las moléculas, pero no a nivel de aumento de calor, sino mediante movimiento. O sea que lo que hacemos es favorecer que esa superficie de contacto que hemos mejorado, es decir, metimos por ejemplo los cristales de azúcar en agua o azúcar pulverizada y ahora agitamos para poder que haya un mejor contacto superficial entre el soluto y el solvente, y favorecer que esa capa de solubilidad que se forma sobre el cristal se pueda entonces reducir. Es decir, si logramos agitar entonces estas partículas diminutas que ya se ven favorecidas porque tienen una mejor superficie de contacto, van a poder entonces liberarse de esa capa de disolución que se forma alrededor de ellas cuando partículas de soluto van pasando a la fase en que se encuentra el solvente, es decir, a la solución. Entonces la agitación permite eso, poder romper esta capa de solubilidad, y ya con el favorecimiento que se da por el aumento en la superficie de contacto se logra una disolución más rápida. Volvemos al ejemplo práctico del café o del tinto, como le decimos en Colombia, que entonces nos entregan un sobrecito de azúcar para endulzar el café. Ese sobrecito tiene entonces azúcar pulverizada, es decir, se favorece la superficie de contacto o se aumenta la superficie de contacto
para favorecer la disolución, y además de eso nos dan una varillita pequeña de plástico, un agitador para, como se dice vulgarmente, revolver, y esto favorece entonces que las partículas de soluto rompan esta capa de solubilidad y puedan entonces ingresar a la fase líquida, es decir, difundirse a través del solvente. En conclusión, al agitar la solución se logra la separación de la capa de disolución y nuevas moléculas de disolvente pueden alcanzar mejor la superficie de contacto de las moléculas de soluto. Vamos entonces al cuarto factor que afecta la solubilidad. Cuando consideramos la temperatura, estamos considerando la adición o la extracción de calor de un sistema. Resulta que para la disolución de un soluto en un solvente, por lo general el aumento de temperatura tiende a favorecer este proceso, pero no en todos los casos, porque también pues encontramos excepciones. De forma general, el aumento de temperatura favorece la disolución de la mayoría de sólidos en líquidos y de líquidos en líquidos. Sin embargo, el aumento de temperatura desfavorece, o más bien no favorece, la disolución de gas en líquido. Bueno, ¿y por qué consideramos el solvente líquido? Porque la mayoría de las soluciones que encontramos en nuestro medio natural y a nivel también industrial se dan cuando el solvente es de tipo líquido. Y en general, el estado de agregación del solvente es el que define el estado de agregación de la solución, como veremos en otras lecciones, por lo que la mayoría de las soluciones con las que nos encontramos en nuestro entorno natural y en el medio industrial son soluciones líquidas y no necesariamente soluciones acuosas, aunque son las más comunes. Por eso es de gran importancia estudiar el efecto de la temperatura en cuanto a la solubilidad de sólidos, líquidos y gases en solventes líquidos. ¿Por qué se favorece la solubilidad de sólidos y líquidos en líquidos cuando se aumenta la temperatura? Porque el aumento de temperatura lo que ocasiona es un incremento en la energía cinética de las moléculas del soluto y del solvente, lo que favorece entonces una mayor difusión de las partículas de soluto en el solvente. Si volvemos al ejemplo del café líquido que nos sirven en una cafetería, podemos entonces observar que por lo general, no faltará el caso, claro está, es servido a una alta temperatura, es decir, nos sirven un café caliente. ¿Por qué no lo sirven frío? Consideremos que el café lo sirviera en frío. Por un lado, pues las propiedades organolépticas tal vez no son las mejores o las que comúnmente estamos acostumbrados, que lo preferimos caliente, y por el otro, un café frío no va a permitir una difusión más rápida del azúcar como soluto en la infusión de café o en la bebida líquida de café. En cambio, una bebida de café caliente va a permitir entonces que haya una mejor difusión del soluto, es decir, del azúcar, a través de sus partículas. Entonces observemos que con un simple ejemplo de una bebida de café podemos analizar los factores que afectan la solubilidad. Ahora bien, ¿por qué el aumento de temperatura no favorece la solubilidad de gases en líquidos? Por ese aumento en la energía cinética. Si las moléculas de gas de entrada ya presentan una alta energía cinética, recordemos que estas se encuentran muy separadas, entonces, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura de esas moléculas de gas? Pues se van a separar más y no van a querer incorporarse a la fase líquida, que es la del solvente. Ya de forma general, la solubilidad de sólido en sólido se puede decir que puede darse
Se puede decir que está favorecida con el aumento de temperatura siempre que se llegue al punto de fusión de ambos y en el caso de los metales se obtenga una aleación, que es el nombre de las soluciones sólidas entre metales. Obviamente después se deja enfriar la solución y ya se vuelve a solidificar y ya tenemos una aleación, como el bronce, que corresponde a una aleación de cobre y estaño. Solubilidad de líquido en sólido, pues normalmente se analiza al contrario, de sólido en líquido, pero si hablamos de líquido en sólido, pues también se ve favorecida. Obviamente si tenemos presente que el solvente por lo general va a estar en la fase líquida, como lo es el agua. El agua siempre va a ser solvente, incluso cuando se forme una mezcla homogénea con otro líquido y aunque el agua se encuentre en menor proporción. Entonces siempre tenemos que mirar si se va a considerar como solvente a el componente líquido. Solubilidad de gas en gas no se desfavorece ni se favorece, porque, como habíamos mencionado, las partículas de gas ya se encuentran con una alta energía cinética o energía de movimiento debida a la adición de calor. Entonces podemos decir que para una solución de gas en gas, como lo es por ejemplo el aire, que es una mezcla de gases, nitrógeno, oxígeno y otros, no se ve afectada esta solubilidad con el aumento o disminución de la temperatura. Los gases se combinan en todas las proporciones posibles. Ahora bien, no siempre el aumento de temperatura favorece la solubilidad de un sólido en líquido o de un líquido en otro líquido. Decimos por lo general se favorece la solubilidad de sólidos en líquidos y de líquidos en líquidos porque la mayoría de sustancias que se han estudiado presentan ese comportamiento. Aquí podemos ver el nitrato de amonio, la glucosa, el nitrato de sodio y otras sustancias que con el aumento de temperatura se hacen más solubles en agua y hay otras que el aumento de temperatura no les afecta en nada, como lo es el cloruro de sodio NaCl, que es la sal de cocina o sal de mesa. Observemos que por más que aumentemos la temperatura, la solubilidad del cloruro de sodio en agua permanece constante, indicada por esta línea en color negro. Prácticamente permanece constante. Y el sulfato de cerio, observemos cómo disminuye con el aumento de temperatura, que es un sólido disuelto en agua. Si aumentamos la temperatura, en vez de solubilizarse, pierde capacidad de disolución, o sea que en el caso del sulfato de cesio es mejor reducir la temperatura para disolver mayor cantidad en agua. En estas dos tablas también tenemos información sobre la solubilidad de algunas sustancias en agua. En la primera tenemos soluciones básicas y soluciones salinas. Tenemos hidróxido de potasio e hidróxido de calcio. Vemos que con el aumento de temperatura para una misma cantidad de solvente, es decir, de agua, también se aumenta la solubilidad de el hidróxido de potasio, pero en el caso del hidróxido de calcio vemos que si se aumenta la temperatura tiende a disminuir. Entonces, para el caso del hidróxido de potasio, el aumento de temperatura aumenta la solubilidad de esta sustancia en agua, pero para el hidróxido de calcio, el aumento de temperatura tiende a disminuir la solubilidad de dicha sustancia en agua. El cloruro de sodio ya lo hemos analizado en el gráfico. Observemos que sí presenta cierta variación, pero no es muy significativa. Realmente sí se disuelve algo de cloruro de sodio, pero es muy baja su solubilidad o su aumento en la solubilidad con la temperatura. Entonces podemos decir que prácticamente aumenta muy poco o casi nada. El nitrato de potasio vemos que con la temperatura su solubilidad aumenta de forma muy significativa.
A 0 grados centígrados, su solubilidad en agua es de 13,3. Subimos 50 grados y llega a 85,5. Y si aumentamos a 100, es de 246. O sea que de 0 a 100 aumenta en más de 220 veces la solubilidad. Por tanto, el nitrato de potasio presenta una alta solubilidad en agua con el aumento de temperatura. Eso a nivel de sólidos y líquidos. Bueno, ¿y qué pasa con los gases? Aquí tenemos en la segunda tabla el dióxido de carbono, el oxígeno molecular y el nitrógeno molecular. Todos estos gases, con el aumento de temperatura, decrece su solubilidad en el agua, por lo que ya hemos mencionado. Aumenta la energía cinética de las partículas y éstas tienden a liberarse. Claro está, manteniendo la presión constante, aumentando la temperatura, las partículas de gas tienden a liberarse o a salirse de la fase líquida o de la solución en estado líquido. Entonces en todas tres hay una disminución. No intenten disolver gases en agua si aumentan temperatura. Más bien, tienen que reducir la temperatura para favorecer la solubilidad de gases en líquidos o en forma específica en el agua. Y vamos entonces al quinto factor que puede afectar la solubilidad, con el cual terminaremos ese análisis de los factores que afectan la solubilidad. Cuando analizamos la presión, no estamos analizando la presión de la solución o de los componentes de la solución. Estamos analizando la presión sobre ese sistema, sobre esa mezcla que vamos a obtener, esa mezcla homogénea que corresponde a una solución. Se ha encontrado que por lo general el aumento de presión favorece la solubilidad de gases en líquidos, al contrario de lo que pasaba con la temperatura. El aumento de temperatura no favorece la solubilidad de gases en líquidos, pero la presión sí la favorece. ¿Y dónde podemos evidenciar eso? Por ejemplo, en las bebidas gaseosas. No vamos a mencionar marcas, pero hay unas muy conocidas, especialmente las colas. Esas bebidas gaseosas oscuras que tanto enloquecen a la gente, que son tan adictivas. Cuando destapamos una de estas gaseosas podemos ver que sale rápidamente un gas. Ese gas es dióxido de carbono, CO2, que sale entonces de la solución líquida o de la mezcla considerada como una bebida gaseosa, en forma específica una cola. Entonces, ¿cómo se ingresó ese gas a ese sistema? Por presión. Por presión, entonces, cuando se introduce el CO2, se mete a presión y hay una máquina que obviamente tapa este recipiente. ¿Por qué con el aumento de presión se favorece la solubilidad de gases en líquidos? Porque digamos que inicialmente tenemos una bebida gaseosa en la cual introducimos el gas, ¿cierto? Pero se encuentra a una presión normal o a una presión a condiciones estándar o a la que estamos en el medio ambiente. Si aumentamos la presión sobre el sistema, ¿qué va a pasar? Que partículas del gas empiezan a pasar a la fase líquida. Y si consideramos que inicialmente había un equilibrio entre las partículas que podían disolverse en la superficie del líquido y las partículas que retornaban a la fase gaseosa, en la segunda parte de este proceso, cuando se incrementa la temperatura sobre el sistema, forzamos entonces a las partículas de gas a que se difundan a través de la fase líquida, y esto genera un desequilibrio porque va a haber más partículas de gas que ingresan a la fase líquida y va a haber menos que regresan a la fase gaseosa. Entonces, ¿qué va a buscar el sistema? Equilibrarse posteriormente. Ya no se puede evitar que ingresen partículas de la fase gaseosa a la fase líquida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el líquido? Incorporar esas partículas de gas y sostenerlas mientras se mantenga esa presión externa, que se sostiene gracias a que durante el embotellamiento
luego que se ingresa el gas a presión, se tapa inmediatamente ese recipiente. Entonces queda gas en la parte superior por encima de la fase líquida, pero entonces como hay un aumento de presión, hay un gas disuelto y el sistema vuelve otra vez al equilibrio en que el mismo número de partículas que ingresan a esa fase líquida también salen nuevamente a la fase gaseosa, pero ahora tenemos partículas de gas que estarán disueltas en el líquido formando la solución. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya destapamos la gaseosa, chao presión, se quita la presión y luego se libera todo ese gas que estaba disuelto en el líquido, que sale entonces de la botella. Entonces el aumento de presión sí favorece la solubilidad de gases en líquidos. Y en cuanto a la solubilidad de sólidos en líquidos y de líquidos en líquidos, la presión tiene poco efecto. En ese caso entonces, para disolver sólidos en líquidos y líquidos en líquidos, es mejor considerar el aumento de temperatura. El aumento de presión más que todo favorece la solubilidad de gases en líquidos. Ahora bien, lo que mencionábamos con respecto a las bebidas gaseosas y que la presión favorece la solubilidad de gases en líquidos es lo que se estudia con relación a la ley de Henry, la cual señala básicamente que si se aumenta la presión del gas en contacto con el líquido, la solubilidad del gas también se va a aumentar y va a aumentar en la misma proporción o en la misma cantidad proporcional en que se aumente la presión. Por ejemplo, si la presión se duplica, entonces la solubilidad también se duplica. Si la presión se triplica, la solubilidad también se va a triplicar. Si la presión se reduce a una cuarta parte, la solubilidad también se va a reducir a una cuarta parte. Aunque por lo general pues la ley de Henry se estudia a nivel real, es para el aumento de presión, que es el que me genera realmente la solubilidad del gas en el líquido. De esta forma entonces concluimos la presente lección. En una próxima lección estudiaremos entonces lo que es la clasificación de las soluciones químicas. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.